Bueno, entonces tenemos el ejercicio en el paso número 6 que fue comprobar el modelo, que ya lo construimos y estamos a un pasito del número 7 que es realizar ya la propuesta de balanceado y mirar a ver cómo nos va con esta propuesta para poder cumplir los requisitos a un mínimo costo para ser de 5 a 7 kilos de preiniciación. Caterine, está Caterine ya adelantando el modelo. ¿Quién más lo tiene para trabajarlo con alguien de ustedes? Ustedes de computador. Nadie a la una, nadie a las dos, nadie a las tres. Bueno, sí me están escuchando, ¿no? Sí, sí, yo Sí, sí estoy señor. escuchando. Listo. Bueno, entonces Sí, profe. vamos a trabajarlo y voy a proceder a correr el complemento solver en este ejercicio. Entonces voy a mis datos, ya tengo aquí el solver activado y voy a colocar la primera de las restricciones. La primera de las restricciones es que esta formulación va a realizarse para 1 kilogramo de materia seca. Entonces voy al solver. Verifico que estoy trabajando sobre la celda objetivo que es al mínimo precio. En este caso sería esta celda. Para máximo no, necesito para mínimo. Y las variables que le voy a adicionar aquí, cambiando las celdas de variables, son las que me quedaron acá en amarillo, las inclusiones de las materias secas. Ahí adicioné cada una de esas inclusiones de materia seca. Sujeto a las restricciones. Entonces voy a agregar la primera restricción. La primera restricción es que debe ser máximo para 1 kilogramo de materia seca. Entonces, celda de referencia, el total va a ser, voy a agregar este máximo, y cuando digo máximo, busco acá igual, menor que, ahí está, agrego y voy a agregar el mínimo, que el total de esta materia seca va a ser mínimo también 1 kilo. Y cuando digo mínimo, busco acá igual, mayor que, y me voy a la restricción mínima. Aceptar y resolver. Y me dice que Solver encontró una solución que cumple con todas esas restricciones y condiciones óptimas. Él me encontró que quien cumple con 1 kilogramo de materia seca y es al mínimo de los costos es la harina de trigo.
Harina de trigo a 1336. Bueno, voy a agregar otra de las restricciones. Me interesa la proteína. Entonces, la proteína tiene que estar entre el 20 y 22%. 20 y 22%. Y cuando me hizo el balance, solamente con trigo estoy en el 23%. Entonces voy a Solver, reviso que estoy trabajando sobre la celda objetivo y ahora sí voy a agregar la restricción. En proteína, que es la celda de referencia, que es esta de aquí, la sumatoria de la proteína total de esas materias primas, voy a agregar el máximo. Cuando digo máximo, selecciono igual, menor que, igual, menor que, y aplico ahí sobre el valor que tengo en máximo del 22% de proteína. Agregar. Y también voy a hacer la inclusión de la restricción para el mínimo de esa materia prima, el mínimo de ese valor de la proteína. Entonces, me paro en la celda de referencia que es la sumatoria de la proteína. Debe ser mínimo y cuando digo mínimo, igual, mayor que, y me paro en el mínimo que es el 20%. Y le digo resolver. Y ahí el modelo me va trabajando esa restricción y ahora ya tengo dos. Uno que es en 1 kilogramo de materia seca y tengo que me incluyó 22% de proteína. Voy a seguir y voy a continuar con la energía. La energía, ¿me pasó algo? A ver, harina de trigo y harina de maíz. Porque no me incluyó nada del valor de harina de la energía de la harina de trigo. Bueno, voy a revisar esa ¿qué es? Esa fórmula. Esta fórmula va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluya multiplicado por la concentración energética que tenga esa harina de trigo, que sería este tercero, creo que es. Bueno, aquí la voy a corregir esta desde acá. Entonces, la energía
de la harina de pescado va a ser igual a la cantidad de materia seca que me incluya en harina de pescado multiplicado por la concentración o el aporte energético que está haciendo esa harina de pescado. Y ahora sí la voy a arrastrar. Y me quedaría en ese, ahí ya queda corregido. Entonces yo tengo una energía de 3380,69 kilocalorías de energía metabolizable. Y el rango dice que debe estar entre 3325 y 3500. Estoy ok. Entonces voy acá a colocar esa restricción. Voy a Solver. Voy a agregar una restricción. La celda de referencia es la sumatoria de la energía metabolizable en kilocalorías y voy a agregar el máximo. Y cuando digo máximo, reviso que me quede igual, menor que, y la celda es 3500. Le doy agregar y luego celda de referencia, la sumatoria de energía metabolizable en kilocalorías y voy a agregar el mínimo y cuando digo mínimo selecciono igual, mayor que y selecciono el mínimo de energía. Aceptar y resolver y me queda el mismo valor. Bueno, entonces tengo configurada materia seca, proteína y energía. Voy a configurar una de las materias primas que no puede faltar y que es la premezcla vitamínico-mineral. Entonces, en este caso, la celda de referencia es la inclusión de materia seca en premezcla vitamínico-mineral. Voy a Solver, me reviso que estoy trabajando sobre la celda objetivo y le digo que voy a agregar una restricción. Esa restricción que voy a agregar para la premezcla, la celda de referencia, es la premezcla, tiene que tener un valor máximo y un valor mínimo. Entonces voy a agregar el máximo y cuando digo máximo reviso que sea igual, menor que y me paro en el valor máximo. Agregar. Posteriormente porque voy a agregar el mínimo de esa premezcla, la celda de referencia y cuando voy a agregar el mínimo busco igual, mayor que y me paro en el valor mínimo. Aceptar y resolver. Y ahí voy a mirar cuánto me agregó de premezcla. Me agregó el 0,5%. 5%, 0,5%. Bueno, otra de las materias primas que no pueden faltar son la harina de pescado. Entonces tenemos una harina de pescado para esa preiniciación que es una etapa del desarrollo que requiere
calidad de proteína y debe estar entre el 10 y el 5%. Entonces voy a agregar esa restricción. Voy a Solver. Le digo que voy a agregar esa restricción. Reviso que estoy trabajando sobre el precio objetivo. Ahí está. Estoy trabajando sobre el precio objetivo. Le digo que voy a agregar la restricción. Y la restricción hace referencia a máximos y a mínimos. Me paro en la celda de referencia que es la materia, la inclusión de materia seca de harina de pescado. Y voy a agregar el máximo. Cuando digo máximo, igual, menor que, y me paro en la celda máxima. Agrego esa restricción y nuevamente celda de referencia a la inclusión de harina de pescado y ahora voy a agregar el mínimo y cuando digo mínimo, igual, mayor que, y voy hacia el mínimo de harina de pescado, aceptar y resolver. Me agregó, de harina de pescado me agregó el 5%. Listo. Bueno, voy a mirar aquí algunas de las materias primas que pueden estar. Bueno, harina de trigo. De harina de trigo me está incluyendo el 66% y tengo dentro de las restricciones como máximo que debe ir apenas el 40%. Entonces, para que no se me pase de ese 40%, porque ahorita está en el 66%, voy a agregarle la restricción a la harina de trigo. Voy a Solver, verifico que estoy trabajando sobre la celda objetivo y le voy a agregar esa restricción. La restricción me dice que para harina de trigo, me paro aquí en la celda de referencia, debe ser, voy a agregar el máximo y cuando digo máximo verifico que estoy igual, menor que, debe ser máximo el 40%. Agrego esa restricción. Y ahora voy a agregar el mínimo para harina de trigo. Me paro en la celda de referencia que es la inclusión de harina de trigo en materia seca y voy a agregar el mínimo. Cuando digo mínimo, voy a igual, mayor que y me paro sobre el mínimo acá de harina de trigo. Aceptar y resolver. Aceptar. Entonces me agregó, de harina de trigo me agregó el 40%, el resto lo agregó de harina de maíz, está en un 48%, algo de arroz partido, está en el 0,2%, y soya no me ha agregado nada. Entonces voy a verificar
¿Qué pasa con los otros factores nutricionales? Bueno, entonces, a ver, y nos pasó algo con las proteínas, porque tengo una lisina del 7.5% de harina de trigo. Ese está bastante subido. Dentro de hay que revisar esa composición de harina de la lisina, harina de trigo 0.28. A ver qué pasa aquí. Bueno, vamos a mirar aquí. Lisina. Voy a rectificar la fórmula. Este va a ser igual a la cantidad de materia prima que incluya de harina de pescado multiplicado por la concentración de harina de pescado. Enter. Ahí ya tengo la lisina. Y de aquí arrastro la fórmula. Y ahí me cambió. Entonces tengo el 0.66% de lisina. Creo que acá también debe haber como volada la metionina. Metionina. Voy a rectificar. Esta va a ser igual a la cantidad de materia seca que incluya en harina de pescado por la concentración de metionina. Enter. Y aquí arrastro esta fórmula. Y me dio peor. Bueno, esperemos. Bueno, la metionina va a ser igual a la cantidad de materia seca que incluya multiplicado por la concentración de metionina. Ahí sí es diferente. Y tengo 0.30 de metionina, 0.41 de metionina más cistina, triptófano, histidina. Y lo vamos a comparar con los requerimientos. Entonces estoy falto de lisina, bastante falto de lisina. Estoy falto de metionina, metionina más cistina también. De triptófano está ok. De treonina está falto. De arginina sí está. Valina falta. Isoleucina está falto. Leucina también. Histidina. Y acá tengo otras. Está falto de fenilalanina y fenilalanina más tirosina. Bueno, no me incluyó nada de harina de soya. Entonces voy a incluir harina de soya. Profe, en ese caso que está bajito de esos aminoácidos, puede ser es la calidad de la proteína, ¿cierto?
Es que está Sí, tomando una cocina de bajita calidad. sí, o sea, él hizo el balance del 22% de proteína, pero dentro de ese balance no incluyó, por ejemplo, aquí no nos incluyó harina de soya, ¿no? Que dentro de su composición tiene muy buena lisina, tiene metionina. Él incluyó otras materias primas como arroz, que tiene muy bajita lisina, harina de maíz también, harina de trigo. Entonces, ahora yo le voy a decir, porque si hay unas consideraciones, que por lo menos mínimo tiene que tener 10% de harina de soya y máximo 30, y él no me incluyó nada porque no le he colocado esa restricción. Entonces, ahorita le voy a colocar esa restricción. Voy a llamar al modelo y le voy a decir que agregue la siguiente restricción. Celda de referencia, la inclusión de soya que debe colocar máximo, y cuando digo máximo igual menor que 30%. Agregar. Y celda de referencia, inclusión de materia seca de soya, y mínimo, cuando digo mínimo, igual mayor que, voy a la harina de soya al mínimo 10%. Aceptar y le doy resolver. Bueno, todavía aquí. Ahora reviso, me incluyó el 10% de soya. La lisina ya me subió a 1.04, no estoy todavía en el nivel, pero ya mejoró bastante. Metionina también mejoró bastante, no estoy en el nivel. Metionina más cistina, ahí estoy todavía falto. De triptófano bajó un poco. Treonina, todavía estoy falto. Arginina, sí estoy en el nivel. Valina, estoy falto. Isoleucina, estoy falto. Leucina también. Bueno, aquí era donde jugaba un papel la mosca soldado, porque la mosca soldado tiene muy buenos niveles de aminoácidos y no me está incluyendo el 1% que podía ir, sino que me está incluyendo casi el 0.05%. Entonces voy a colocar esta restricción de la mosca soldado. Le voy a dar clic a Solver. Verifico que estoy sobre la celda objetiva. Voy a agregar esa restricción para la mosca soldado. Voy a la celda de referencia que es la materia seca de la mosca soldado y dice que voy a agregar el máximo. Y cuando digo máximo, igual, menor que, y me paro aquí en el máximo de mosca soldado y le doy agregar. Luego voy a agregar el mínimo de inclusión de materia seca de mosca soldado. Cuando digo mínimo, reviso y selecciono igual mayor que, y cuando selecciono igual mayor que, como dije que iba a agregar el mínimo, me paro sobre el mínimo de mosca soldado, aceptar y resolver. Bueno, ahí el modelo ya no me quiere hacer esa operación. O sea, ya
tengo que empezar a variarle. En la última que no quiso trabajar ya fue en lo de mosca soldado para agregarme el 1%. Entonces, aquí el 1% en el 0,55. Fíjate que si la agregué bien. Entonces, para revisar si la agregué bien, es la celda A81 con la celda B81 contra la celda F81. F81 contra la A81 y F81 contra la B81. Voy a Solver y reviso que sea la F81 contra la B81 y F81 contra la A81. Está bien. Incluso si las borro, ya me debe correr el modelo. Eliminar, voy a eliminar la A81 contra la F81. Chao. Y voy a F81 contra la B81. Eliminar. Resolver. Y aquí me vuelve a funcionar el modelo. Bueno. Voy a revisar si, como él me agregó lo mínimo de harina de pescado, voy a revisar si es posible que yo me pueda acercar a ese 10%. Estamos en la etapa inicial, preiniciación. No voy a tener dificultades por ese nivel, debido a que no va a transferirme en esa fase olor o sabor a la carne en su etapa final. Entonces ya le subí al 7, solver y resolver. Bueno, aquí la lisina 107, metionina ya me estoy acercando, metionina más cistina 42, triptófano 18, treonina 0,49. Puedo subirle, a ver, la mosca soldado no me la quiere trabajar. ¿En qué en soya estoy trabajando al mínimo? Le voy a subir a un 20%. Y voy a solver, resolver. Lisina, estoy en el 100, en el 1,52, ya le cumplí. En metionina estoy en el 0,51, también ya cumplí. Metionina más cistina estoy falto. Triptófano, estoy falto de triptófano. Treonina también, arginina, ya se cumplió. Valina, estoy llegando. Isoleucina, todavía. Leucina también, estoy próximo.
histidina, fenilalanina. Entonces, si ya de lisina y metionina ya cumplí, voy a ver cuál de esas materias primas tiene un buen componente de metionina más cistina. Metionina más cistina tiene buen componente la soya. Voy a ensayar con soya a ver, a subirle la inclusión al 25%. Soya, solver y resolver. Bueno, sigamos revisando. Lisina, metionina, metionina más cistina, sigo todavía faltó. Triptófano va cayendo. Treonina todavía está fuera, arginina ya. Valina también. Isoleucina prácticamente ya llegó. Leucina está, también llegó prácticamente. Histidina también. Fenilalanina ya está. Fenilalanina más tirosina 1,52 ya está. Tengo dos situaciones en que no, una metionina más cistina y triptófano. Voy a jugar aquí con otro poquito de harina de pescado. A ver. Ya no me aceptó ese nivel del 9. Voy aquí a decirle que al 8. Solver, resolver. Al 8 sí me aceptó. Metionina más cistina, triptófano y treonina. Voy a subirle aquí a soya. Me voy a colocar en el 30. Y aquí le voy a dar al 40 para que tenga chance de moverse. Ya no me dejó. Voy a quitarlo nuevamente. Este estaba en 30. Esta soya estaba en 25. Solver, requete solver. Bueno, voy a decirle a la harina de mosca soldado que, bueno, otra cosa que yo puedo hacer, lógicamente, es dejar la observación
de que cumple con todos los requisitos excepto en metionina, para ver si metionina sí, metionina más cistina, para mirar si hay una. Voy a rectificar si esa metionina más cistina está dentro de la fórmula, ¿no? Porque si me va cuadrando metionina, me queda la duda de por qué no me está cuadrando esta metionina más cistina. Igual a la inclusión de metionina más cistina en harina de pescado multiplicado por la concentración que tiene la harina de pescado en metionina más cistina, enter, y aquí arrastro la fórmula. Tal vez si estaba un poquito la fórmula. Metionina más cistina, ya quizás tuvo la fórmula que es para mejorarla. Voy a revisar el triptófano. El triptófano sí, creo que esté ok. Este va a ser igual a la inclusión que haga de harina de pescado multiplicado por concentración de triptófano. Y no me dio. No me puede dar 0,33. Este va a ser igual a la inclusión que haga por la concentración de triptófano. Ahí sí es diferente. Y aquí arrastro este triptófano. También hubo alguna situación por mejorar. Ahí el triptófano me quedó en el 40, ya cumpliendo. Cumplo lisina, cumplo metionina, cumplo metionina más cistina, triptófano. Vamos con treonina. Aquí va a ser igual a la inclusión que haga de materia seca de harina de pescado multiplicado por la concentración de treonina, y arrastro la fórmula. También tengo el nivel, a ver, de arginina, si me quedó arginina. Este va a ser igual a la concentración de materia seca que incluya multiplicado por arginina. Enter. 2,18 de arginina. Bueno, entonces hubieron algunas fallas en el modelo. Harina de maíz. La harina de maíz no me incluyó nada. Bueno, aquí lo que pasa es que está extraño esta mosca, porque me está incluyendo 15% de harina de mosca soldado y yo no tengo tanta para incluir. Entonces voy a colocar esa restricción solver. Voy a agregarla y le voy a decir que
de harina de mosca soldado, máximo me puede agregar un 3%, agregar, y de mosca soldado, mínimo me puede agregar un 1%. Aceptar y resolver, y aquí ya no me quiere trabajar el modelo. Entonces tengo que revisar. Profesor, harina de mosca soldado es fácil de conseguir en el mercado. La que yo he visto sí, pero le venden, pero el precio es altísimo. Oh, ya. Bueno, ¿qué hacemos con la mosca soldado? Materia seca. Bueno, como no estamos tan necesitados de aminoácidos, a ver si le colocamos aquí nomás. Aquí estoy echando cabeza a ver qué hacemos con esta mosca soldado, porque estoy incluyendo proteínas y de harina de pescado al 8%, de harina de soya al 25%, harina de arroz al 30%, harina de trigo el 20%, harina de maíz no tengo. Vamos a colocar aquí harina de maíz. Solver. Voy a agregar. A ver, creo que me quedó el de mosca soldado. Creo que me quedó ahí en él. Es el F81 contra el A y B81. Solver. F81, F80, F81 contra A y B81. Eliminar y eliminar. Voy a agregar una restricción de maíz. El maíz máximo tiene que ser 60, que no estoy incluyendo nada. Agregar. Y el maíz mínimo tiene que ser 20. Aceptar y resolver. Tampoco ya me quiere trabajar el modelo. Démosle aquí. Él trató de... Bueno, a ver. Solver, resolver. Démosle aquí aceptar para ver cuánto trata de incluirme. De maíz trata de incluirme el 20. Le voy a bajar aquí al 10. Solver y resolver.
me quiere incluir el 10. Le voy a bajar al 5. Solver y resolver. Tampoco. Si le bajo al 0, tiene que tomarme el modelo. Si no me quiere incluir nada de maíz. Bueno, proteína estoy en el 20. Energía 3325, que es el mínimo. Los aminoácidos. Esa mosca soldado, a ver, la voy a bajar al 0. Que no me incluya nada. No, ya no me trabaja el modelo. Solver y resolver. Bueno, como que tengo esa situación, voy a dejar ahí de todas maneras. Voy a compartirles este adelanto y vamos a, ya con más tranquilidad, revisar una propuesta que se acerque